Un momento, ¿por qué tengo que explicar un cuento para ir a dormir? Es lo más normal, ¿Y ¿no? por qué tiene que ser de patitos? Porque los patitos son bonitos. Y, a ver, ¿y qué digo de un patito? Todo el mundo quiere a los patitos. ¿Qué puedo decir de un patito? Que el patito se perdió. Me está grabando. Ya sabía, ya. Ya lo sabía. Cuéntalo tú, el cuento del patito, si sabes. Un patito se estaba paseando con su mamá. Entonces, y sus hermanitos. Y cuando volvían a casa a las 8 de la noche, de repente el patito vio entre unas hojas verdes, vio una flor. Y de la flor vio un bichito muy chiquito que brillaba, que iluminaba la noche. Como era algo sorprendente para él, se quedó mirando y sin darse cuenta perdió a sus hermanitos y a su mamá de vista. Se puso a llorar y a llorar, a llorar, pensando en que se perdería y se quedaría solo para siempre, porque nunca le había pasado nada así. Vas a traumatizar a la gente. Y lo que pasó fue que después de un rato que él se quedó así como triste y se escondió entre unas rocas, se quedó dormido. Pero cuando abrió los ojos, su nombre resonaba en todo el bosque y todo el bosque. Bueno, es bueno para dormir. Porque todo el bosque lo estaba buscando. Ya, mamá, siempre dando esa imagen, de verdad, ¿eh? Y toda la gente se preocupaba por él porque la madre pidió ayuda y todo el mundo salió a colaborar. Entonces el patito no solo en esa situación, deja de ser el tonto ya, ¿vale? Entonces se dio cuenta no solo que estas cosas pueden pasar, sino que también toda la gente también se preocuparía por él en una situación de peligro y que no se tenía que preocupar tanto. Y fue más feliz porque descubrió que la gente es buena. Camisa cara, ¿eh?